miércoles yo estaba enseñando aquí en el servicio de oración. Los miércoles tenemos servicio, para los que no saben, a las 7 de la noche. Es un servicio de oración. Compartimos un pequeño tiempo para estudiar la palabra. Y hacíamos un análisis de cuál era el patrón o la conducta de un verdadero hijo de Dios en medio de la adversidad, en medio de los problemas. ¿Cómo debe comportarse o cómo debe actuar un verdadero hijo de Dios en medio de una circunstancia adversa? Para los que vinieron saben que pusimos 2 ejemplos de 2 parejas de hombres, servidores de Cristo, 2 discípulos del Señor. En el primer ejemplo hablábamos de el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Predicando, sirviendo al Señor. Ya Jesucristo había ascendido a los cielos y como había una gran comisión que Jesús había dejado de ir y predicar, ellos estaban haciendo esto. Llenos del Espíritu Santo, amén, predicaban por todas partes. A los sacerdotes, a los gobernadores, no les agradaba esto, porque se estaba fomentando algo, un movimiento nuevo que estaba creciendo, y cada día más personas se unían a esto, y ellos se comenzaron a preocupar. ¿Y qué pasó? Comenzó a desatarse una persecución sobre esas personas que andaban predicando. ¿Y qué pasó con ellos? Los metían presos, los azotaban, los castigaban, aún los mataban. Recuerden que Esteban murió apedreado por estar haciendo esto. Y en esta ocasión a Pedro y a Juan los encarcelan. Amén. Y es allí donde yo quiero que analicemos cómo es la actitud de una persona cuando de verdad tiene a Cristo en su corazón. Cuando de verdad su confianza está puesta en Él. Y yo creo que es allí en verdad donde se conoce de qué estamos hechos como cristianos. Es allí en el momento difícil donde se sabe realmente qué tanta fe, qué tanta confianza tenemos en Dios. Por estar haciendo algo bueno, por estar obedeciendo a Dios, fueron encarcelados. ¿Cuál sería la actitud de muchos en esas prisiones que no son como las de hoy? Eran unos huecos, unas cuevas llenas de gusanos, cucarachas, excrementos, malos olores, humedad. Ellos estaban allí adorando a Dios, clamando a Dios. No estaban renegando, no estaban murmurando, ni ahora echándole las culpas a nadie y que ahora yo no voy a seguir haciendo esto porque mira, por causa de esto, entonces mira las afrentas que tenemos que llevar, que sufrir. No, estaban allí, confiando en el Señor que algo pasaría. Y dice la palabra que en la madrugada vino un ángel y abrió las puertas de esas cárceles. Y Dios les dijo, vayan al templo y sigan predicando. ¿Y qué hicieron ellos? Otro diría, no, yo no voy más para eso, ¿verdad? Yo voy porque otra vez me cogen, me meten preso, me le dan latigazos y... No, ellos siguieron obedeciendo a Dios. Colocábamos otro ejemplo más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 16, de 2 hombres también servidores de Cristo. Hablábamos de quién, de Pablo y de Silas. La misma situación. Por estar sirviendo al Señor, por estar predicando, fueron perseguidos, fueron azotados y fueron llevados a la cárcel. ¿Cuál fue la actitud de ellos en medio de esa circunstancia? Dice la palabra que estaban orando, estaban cantando himnos al Señor allí, en medio de las heridas que podían haber tenido por los latigazos, en medio de la incomodidad, en medio quizás del hambre, del frío, y de cualquier cantidad de afrentas que podían estar teniendo. ¿Qué estaban haciendo? Orando y alabando al Señor, confiando que Dios haría algo. Y dice la palabra que en la medianoche, ¿qué pasó? Hubo un terremoto y las cárceles, las rejas se abrieron, los cepos se abrieron. Pudieron haber escapado y no lo hicieron. Porque había un propósito allí en medio de toda esa circunstancia. El carcelero estaba angustiado cuando se despertó porque estaba dormido y vio que se abrieron las rejas. Dios mío, se me escaparon los presos. Y se iba a suicidar.
Y Pablo y Silas le dijeron, mira, no lo hagas, nosotros estamos aquí, no nos hemos volado. Cuando este hombre ve esta actitud ejemplar en ellos, fue tocado. Y este hombre dice, yo quiero ser como ustedes, yo quiero tener eso que ustedes tienen. Y bueno, ellos aprovecharon, le compartieron a la palabra del Señor a estas personas, a este carcelero y a su familia. Y ellos recibieron al Señor y mire, se bautizaron inclusive esa misma noche. ¿Qué hubiese pasado si Pablo y Silas, en vez de estar orando y cantando himnos, hubieran estado renegando, quejándose, buscando el culpable ahora de quién es, por qué estaban en esa situación? De seguro no hubiera pasado eso. Entonces, hermanos, ese tema es el que quiero compartir en esta hora. Esta era una introducción. ¿Cómo debe ser la actitud o la conducta de un verdadero cristiano? De un hombre que dice confiar a Dios. Porque como decía ese día, el miércoles, cuando se pregunta, ¿cuántos confían en el Señor? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Amén. Lo decimos hasta cantando. Ese día cantábamos una canción que decía, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, cántela, te adoro, todo mi ser confía en ti. ¿Qué sigue diciendo? Yo te amaré y te adoraré. ¿Qué sigue diciendo? No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Qué bonito, ¿verdad? Se escucha, pero a la hora de ponerlo en práctica es donde viene el problema. A la hora de mostrarle al Señor eso que cantamos, es donde realmente se sabe quiénes somos, de qué estamos hechos. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1. No sé si tenemos televisores. 3:1, Segunda de Reyes. Yo voy a leer mi versión, lenguaje actual. Vamos a leer este y después leo la otra. Mire, Jorán, hijo de Acac, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. ¿Sigue? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mire, le voy a leer esta versión. Jorán, hijo de Acac, comenzó a reinar sobre Israel cuando Josafat ya tenía 18 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 12 años. Jorán desobedeció a Dios, pues se comportó mal, aunque no tanto como su padre y su madre, pues destruyó el lugar que su padre había preparado para adorar a Baal. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quién era Jorán? Jorán era el rey de Israel en ese momento. Para los que han estudiado la Biblia, saben que todo el reino unido de Israel, en un determinado momento, se dividió en dos. Una parte que agarró hacia el sur y una parte que agarró hacia el norte. La parte que agarró hacia el norte se llamaba ¿cómo? Israel. Y la parte que agarró hacia el sur se llamaba Judá. Eran dos reinos que conformaban todo el global del pueblo de Dios. Entonces, Jorán era hijo del rey Acac, un rey que, mejor dicho, nada más y nada menos, su esposa, para los que han estudiado de la Biblia, saben que era una mujer terrible. Era una mujer idólatra. En pocas palabras, era una bruja.
¿Cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. Entonces Joram era hijo nada más y nada menos que de estos dos personajes, del rey Acab y de Jezabel. Amén. Y heredó el reinado de su padre Acab. Ahora él era el rey, pero cuando él entra al reinado de Israel, ya en el reinado del sur o en Judá, ya había un rey que ya llevaba 18 años de estar reinando. ¿Quién era? ¿Cómo? Josafat. Ahí lo leímos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Sigo en mi versión, versículo 3. Sin embargo, Joram cometió los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a los israelitas. Hermano, porque déjeme decirle algo. Si nosotros no nos entregamos a Dios de corazón, nosotros vamos a seguir lamentablemente cometiendo los mismos errores de nuestros padres. Se va a seguir repitiendo ese círculo vicioso que se va traspasando de generación en generación. Por eso es que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos que cortar con toda maldición que se ha venido transmitiendo de nuestros antepasados. Este hombre siguió cometiendo los mismos errores de sus padres. Amén. Y en vez de aprender de esos errores, nosotros, hermanos, en vez de corregir, ¿qué hacemos? Terminamos cometiendo los mismos errores. Amén. Y esta es la historia lamentable de este rey llamado Joram. En este momento histórico, Joram decide ir a la guerra. Escúcheme bien. Se presenta una situación adversa con un pueblo enemigo llamado Moab. Los moabitas. Amén. Los eternos enemigos de Israel. Amén. Este pueblo era perverso. De hecho, su origen fue perverso, fue pecaminoso. Para los que han estudiado, ¿se acuerdan de Lot? Aquel hombre que salió huyendo de Sodoma y Gomorra porque se iba a quemar, y cuando iban en la huida, su esposa decidió mirar atrás y se convirtió ¿en qué? En una estatua de sal, ¿verdad? Entonces este hombre huyó con sus hijos. Y este hombre en una ocasión se acostó con su hija mayor y tuvo un hijo llamado Moab. O sea, un hijo producto de pecado, de incesto. Y este hombre, de ahí se desarrolló un pueblo llamado los moabitas. Imagínense, nada más desde su origen ya este pueblo era un pueblo perverso. Amén. Y Joram decide ir a la guerra a enfrentar a estos moabitas. Pero no decide ir solo. Mire, Joram, en vez de ir a atender su problema, en vez de ir a arreglar su asunto de guerra con ese pueblo, él decide invitar también al rey del reino del sur, o al rey de Judá, llamado ¿cómo? Josafat. Él decide, no voy a ir solo, voy a invitar a Josafat para que me acompañe y pelee conmigo. Así somos más. Amén. Pero, ¿quién es Josafat? Josafat es un hombre totalmente opuesto, totalmente contrario a lo que era Joram. Era totalmente diferente, porque este era un rey que amaba a Dios. Diga conmigo, amaba a Dios. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Ok. Era un rey que obedecía a Dios. ¿Cuántos obedecen a Dios? Ya bajaron los amén. Era un rey que hacía lo recto y lo correcto delante de Dios. ¿Cuántos son así? Ya vio, ya hay menos. Su nombre era Josafat, grábelo. Sigo la lectura, voy al versículo 6. Entonces el rey Joram salió de Samaria y reunió todo el ejército de Israel. Además le mandó este mensaje a Josafat, rey de Judá, rey de Moab. Le mandó este mensaje a Josafat diciendo: el rey de Moab se rebeló contra mí. ¿Quieres ayudarme a luchar contra ellos, contra Moab? Estoy leyendo esta versión, no sé. Bueno, ya no tenemos Biblia. Josafat le contestó: por supuesto, todo mi ejército y mis caballos están a tus órdenes. Por ejemplo, vamos ahora que estamos en tiempos que se está hablando de guerra. Un ejemplo. Estados Unidos y Venezuela, un ejemplo, aprovechando que esa es la noticia.
Estados Unidos se viene contra Venezuela. Y Venezuela busca un aliado para que no lo deje, para pelear contra Estados Unidos, y llama a Rusia, un ejemplo. ¿Verdad? Entonces los rusos vienen y le dicen, claro, cuenta conmigo, con todo mi arsenal, vamos a enfrentarlos. Esto era lo que estaba pasando. Josafat le respondió, ok, cuenta con mi apoyo. Creo que analizándolo allí ya de manera personal, Josafat debió consultarle a Dios. Le llegó esta propuesta, mira, acompáñame a pelear. No, él enseguida respondió, listo, vamos, yo te acompaño. Como hombre de Dios, creo que ahí cometió un error. Porque la Biblia no lo dice, no sé si lo habrá hecho, pero creo que no lo hizo porque no lo menciona. No buscó la dirección de Dios. Josafat le hace una pregunta a Joram. Vamos al versículo 8. ¿Cuál es tu plan de ataque? O sea, ¿qué plan tienes? Mire, ¿por qué camino iremos? ¿Qué respondió Joram? Por el camino del desierto. Atacaremos por el camino del desierto. Voy al 9. Así que los reyes de Israel, Judá y Edom. Edom fue otro que también llamó, pero no quiero hacer mención de él porque no se habla mayor cosa de este rey. El asunto es que eran 3 reyes unidos para ir a pelear contra los moabitas. Entonces dice, salieron pues el rey de Israel, el de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los guiaban. ¿Qué pasó, hermano? Quiero recordar, cuando Josafat le preguntó a Joram, ¿cuál es tu plan? ¿Qué fue lo que respondió Joram? Iremos por el desierto. O sea, él ya tenía pensado esa estrategia. Iremos por el desierto. ¿Verdad? En mi versión dice, mientras marchaban hacia el campo de batalla, tuvieron que desviarse durante 7 días y se les acabó el agua que tenían para el ejército y sus animales. Hermano, fíjese que ahora estos 3 reyes y sus ejércitos se encontraban en medio del desierto y en medio de una gran dificultad. Estaban listos para atacar supuestamente al ejército enemigo, pero no tienen agua. Qué gran problema. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar la gravedad de esta situación, pero estar en la mitad del desierto, con ejércitos, con animales, y quedar sin agua, hermanos, qué terrible, ¿verdad? Cuando ellos se vieron en esta situación tan difícil, mire lo que pasa en el versículo 10. Leo esta versión. Entonces el rey de Israel dijo, ¿quién era el rey de Israel? No, señor, ya se les olvidó. Joram. Por eso hice la salvedad de que arriba estaba Israel, el reino del norte, Joram, y abajo estaba el reino del sur, Judá, que el rey era ¿quién? Bueno, hay 3 ahí que están conectados. Bien, bien, voy con esos 3 entonces, porque si los demás. Entonces, ustedes 3, ya usted sabe. Joram, mire lo que dice en el versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, estamos en problemas. Si Dios nos entregará en manos del rey de Moab. Aquí dice, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Es decir, hermano, que este hombre de una vez se vio derrotado. De una vez él dijo, estamos en problemas. De inmediato él dijo, Dios nos ha abandonado en este desierto. De una vez él declaró, vamos a morir en el desierto. ¿Cuántos están aquí? De una vez él dijo, Dios nos trajo aquí para entregarnos en manos de los moabitas. Y escúcheme bien, hermanos. Así como este hombre, hay mucha gente que cuando se le presenta el problema,
de una vez se sienten derrotados. De una vez comienzan a lanzar juicios. Gente que pierde las batallas sin haberlas peleado. Es más, les voy a leer este versículo en otra versión. Dios habla hoy para que vea algo. El mismo 10 dice: entonces el rey de Israel dijo, ojo, esto no lo dijo Dios, esto lo dijo el rey de Israel, o sea, Joram. Vaya, parece que Jehová nos ha traído a nosotros los 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas, así como lo dice eso. En otras palabras, este hombre le está echando la culpa ¿a quién? A Dios. Y está diciendo, Dios nos ha traído aquí para matarnos, no hay de otra. Pero recuerden algo, ¿qué fue lo primero que él dijo cuando Josafat le preguntó, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Quién fue el de la idea de irse a meter en el desierto? Fue él. Él fue el del invento. Él fue el que tomó la decisión de ir por el desierto. Preguntó el rey Josafat, ¿cuáles son tus planes? Dime. Y resulta que ahora que los planes que habían fallado, le estaba echando la culpa ¿a quién? A Dios. Tal y como hacemos muchas personas. Hacemos responsable a Dios de muchos fracasos nuestros, cuando fue idea de nosotros meternos por ahí. Fue idea de nosotros imponernos a inventar negocios y planes y cosas sin haber consultado a Dios. Y el pobre ahora le echa las culpas a Dios. Le salió Dios a deber. Por eso la Biblia dice en Proverbios 19:3. Mire cómo dice palabra de Dios para todo, la Biblia católica. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. Así dice Proverbios 19:3. ¿Cómo dice esta versión, la RBR? La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano los que aman a Dios? ¿Cuántos pueden levantar la mano los que son así? Bueno, hay varios que le echan la culpa a Dios después que están metidos en el problema. Hay gente que ha tomado malas decisiones, se ha metido en un desierto y después terminan culpando a Dios. ¿Me está copiando, hermanos? Todos sabemos cómo son los desiertos. Lugares inhóspitos, llenos de soledad, presentan muchas dificultades. Hay mucha necesidad. Hay sequía, hay calor, en las noches hace frío. Pero quiero decirte algo. Una cosa es cuando terminas en el desierto por tus malas decisiones. Y otra cosa es cuando terminas en el desierto porque ha sido Dios el que te ha llevado a ese lugar para mostrarte su gloria. Porque no siempre es malo ir al desierto. El desierto es sinónimo de un lugar también, así como es un lugar de soledad, inhóspito, de sequedad, de calor, también es sinónimo a nivel espiritual de ser un lugar para encontrarse con Dios, de ser un lugar para ver la gloria de Dios. Dios muchas veces nos lleva al desierto porque quiere mostrarnos su grandeza. Pero una cosa es cuando tú vas al desierto por tus malas decisiones, ahí sí no cuentas con el respaldo de Dios. Pero cuando es Dios el que te lleva, tranquilo, hermanos, Dios no te va a dejar morir. Dios no te va a dejar morir. Yo quiero decir, hay gente que es como Joram, que nunca buscan a Dios, nunca se meten con Dios, hacen proyectos solos, hacen planes solos, pero cuando no les funcionan las cosas, entonces salen a buscarle las culpas a Dios. Dios me ha abandonado, Dios me trajo hasta aquí para matarme, Dios me metió en este problema. ¿Cuántos han dicho así? Honestamente. Esa es la reacción. Esa es la actitud
de una persona insensata. Ese es el patrón que siguen las personas que normalmente no tienen a Dios, no tienen al Espíritu Santo en sus corazones. De una buscan al culpable. Y por lo general es Dios el que los llevó a esa situación. Pero en el versículo 11 nos damos cuenta la reacción que tiene un hombre de Dios cuando se encuentra en problemas. Recuerde que aquí estaban 3 hombres. Los 2 ejemplos que puse en la introducción, habían 2, Pedro y Juan en una situación. En el otro ejemplo habían 2, Pablo y Silas. Aquí hay 3 hombres que estaban con el mismo problema. Los 3 estaban en la misma situación, en la misma condición. Pero aquí también vemos las diferentes reacciones que hay entre ellos al compararlos en un hombre de Dios y en un hombre insensato que no tiene a Dios. Los 3 reyes estaban metidos en un desierto. Los 3 estaban sedientos, sin agua. La situación era muy grave para los 3. ¿Cuántos están entendiendo? Pero en medio de ese problema, miren la reacción que tuvo Josafat. Vamos al versículo 11. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? O sea, este hombre enseguida dijo: no, aquí hay que buscar es la dirección de Dios. Miren cómo dice el lenguaje actual. Josafat preguntó: ¿hay aquí algún profeta que nos diga lo que Dios quiere que hagamos? O sea, el hombre no corrió, no se desesperó, no empezó a lanzar juicio, a buscar culpable. No. Este hombre sabía que había que buscar la dirección de Dios en medio de ese problema. Y es lo primero que hace un hombre de Dios, hermano. En vez de seguir hundiéndose en el problema, Josafat dice: bueno, vengan, hagamos un alto aquí en este camino. Nuestros planes fallaron, sí. Estamos en medio de un desierto y sin agua. Busquemos a Dios. No hay de otra. Que Él nos muestre lo que tenemos que hacer. Hermano, amigo, hermana, no sé cuál sea tu situación hoy. No sé por qué estás pasando. No sé qué es lo que estás viviendo. Pero cualquiera que sea la situación, tú necesitas hacer un alto allí, como hizo Josafat, y buscar una palabra de Dios que te direccione a lo que debes hacer. Señor, mi matrimonio está mal. Ve a donde Dios y dile: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Señor, mi negocio no funciona. Ve a donde Dios y dile: necesito que me muestres qué hacer. Señor, mis hijos están rebeldes. Ve a donde el Señor y dile: necesito tu dirección, tu ayuda. Y Josafat le dice a este rey malvado, Joram, y al otro rey Edom que estaba allí: busquemos un profeta, busquemos un consejo, busquemos una palabra que nos diga qué hacer. El versículo 11, la segunda parte dice: uno de los oficiales del rey de Israel contestó, ¿qué dijo? Aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat. El que servía a Elías. ¿Ya saben cuál Eliseo es? Amén. El 12, Josafat dijo: Dios nos hablará por medio de él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren una palabra de Dios hoy? ¿A qué viniste hoy? Yo creo que tú viniste, sí, a adorar a Dios, pero también viniste a buscar una palabra. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra? Una palabra que les hable a sus vidas, una palabra que los direccione. Yo quiero decirte que hoy, en medio de la sequía o el problema que estés pasando, hermano, si buscas la dirección de Dios, yo estoy seguro que Él te hablará. En este servicio, en este momento, Dios te va a hablar. Sigamos la lectura, el 12. De inmediato los 3 reyes fueron a ver a Eliseo. Y cuando Eliseo los vio, de una vez, hermanos, cuando Eliseo los vio, de una vez, al primero que miró, ¿a quién creen ustedes?
a Joram. O sea, llegaban los tres, Joram, Josafat, Edom. Y cuando se presentan, cuando Eliseo los ve, al primero que se le viene así de frente es a Joram. Lo mira directamente a los ojos y le pregunta, el 13. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? En esta versión dice, ¿qué tiene usted que ver conmigo? ¿Qué fue lo que le dijo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Se lo voy a decir en colombiano y no se ofenda. Cuando Eliseo ve a Joram y ellos le dicen lo que están necesitando, una palabra, ¿qué fue lo que le dijo Eliseo a Joram en colombiano? Vaya y consulte a los profetas de su madre. Eso fue lo que le dijo. Vaya y consulte a los profetas de su madre. Usted nunca pide ayuda de Dios, pero ahora que está en problemas, ahora sí quiere la ayuda de Dios. Pues yo le digo, vaya y consulte a los profetas de su madre. Porque si usted no lo recuerda, porque si usted no lo sabe, Jezabel financiaba y subsidiaba 450 profetas de Baal. Jezabel era la mamá de Joram. Entonces el profeta Eliseo le dice, ¿para qué me buscan a mí? Si tu mamá tiene 450, bueno, tenía, porque ya Elías los mató. ¿Para qué vienes a mí? Ahora que necesitas un verdadero milagro, ahora que necesitas ayuda, ahora que estás metido en una situación difícil, ahora sí quieres que Dios te hable. Su mamá tenía 400 profetas a quienes ella los financiaba, ella era la que los subsidiaba, los patrocinaba. Obviamente eran profetas falsos. Y estos profetas ella los tenía era para que les hablasen lo que ellos querían escuchar, lo que ellos siempre querían oír. Por eso Eliseo, al verlo enseguida allí, lo primero que él le pregunta es, ¿usted qué hace aquí? ¿Yo qué tengo que ver contigo? Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Pero le dijo al rey de Israel, yo no tengo nada que ver contigo. Pregúntele a esos profetas a quienes tu padre y tu madre siempre consultan. El rey de Israel le respondió, no lo haré. Quien nos desvió hasta aquí fue Dios. Como quien dice, Él fue el que nos trajo, ahora que Él nos ayude. Incircunciso. Este tipo seguía insistiendo que era Dios el culpable de sus males, quien lo había llevado al desierto, como que se le olvida que eso fue un plan de Él, una estrategia de Él. Versículo 14, Eliseo dijo, juro por Dios Todopoderoso, mire el profeta, a quien sirvo, que si no fuera por el respeto que siento por Josafat. Estoy leyendo el lenguaje actual. Entre paréntesis, esto lo pongo yo. Si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, que sí es un verdadero hombre de Dios, no te prestaría atención. Es más, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. Voy a consultar a Dios, a traer una palabra de parte de Dios, solamente porque aquí está Josafat, porque aquí está un verdadero hombre de Dios, por respeto a él. Pero si no fuera por él, ya usted estuviera liquidado aquí en este desierto. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Usted y yo necesitamos asociarnos con gente de Dios. Porque si Joram hubiese estado solo, ¿qué ya hubiera pasado? Ya estuviera muerto. Hay un dicho por ahí que dice que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No, pero nos gusta andar es con la gente que perversa. Nos gusta juntarnos con el chismoso, el que le gusta el chisme, la calumnia.
Nos gusta estar con los cerdos. Porque así somos. Jorán estaba arrimadito ahí a un hombre de Dios. Pero déjeme decirle algo. Más importante que usted y yo nos asociemos con hombres o personas de Dios es que usted y yo seamos ese hombre de Dios. Que no tengamos que estar rimándonos a otro para que entonces la unción venga. No, que la unción esté sobre nosotros y que los otros sean los que se arrimen a ti. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay aquí? ¿Cuántos arrimaditos a gente de Dios hay aquí? Bueno, también se vale. Porque si no tienes la capacidad de pagar un precio para que la unción, bueno, por lo menos pégate al que la tiene. Cuando hay hombres y mujeres de Dios que llegan al desierto, ¿sabe qué dicen? ¿Sabe qué dice Dios de esas personas? A mi hijo o a mi hija yo no lo voy a dejar morir en el desierto. Yo lo voy a sacar de allí. Amén. Y Dios sigue diciendo, porque yo soy misericordioso, que saco a mi hijo y también a todos los que están con él. Por eso si en tu casa tú eres el único o la única que buscas a Dios, sigue haciéndolo. Que por eso los que están allá contigo también van a recibir. También Dios los va a sacar. No han querido buscar a Dios, pero están ahí arrimados a ti. Y por ti, por tus oraciones, ellos también van a recibir. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Hermano, pero aquí viene algo que me llama la atención, que me gusta mucho. Versículo 15. Dice, Eliseo dijo, bueno, ya sé que aquí hay un insensato aquí entre ustedes tres. Pero ya listo, vamos a olvidar eso. Yo voy ahora sí a buscar el direccionamiento de Dios, porque aquí hay un hombre de Dios. Por eso lo hago. Bueno, ya, olvidemos eso. Entonces ahora sí vamos a meternos en el asunto. Entonces dice Eliseo, en fin, ahora tráiganme a un tañedor. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué es? Pero en esta versión dice, tráiganme a un músico. Diga conmigo, a un músico. Eliseo estaba diciendo, tráiganme a un músico, porque lo primero que tenemos que hacer ahora es adorar a Dios en medio de este desierto. Que era lo que estaba haciendo Pablo y Silas allí en la cárcel. Cantando himnos, orando en medio de la situación adversa. Y aquí el profeta Eliseo lo que dice es, búsquenme a un adorador, a un músico. ¿Sabe algo, hermanos? Hay gente que llega tarde a la iglesia porque dicen, yo voy a esperar porque yo voy a la palabra. A mí lo que me interesa es escuchar la palabra. Ese poco de música ahí, las canciones. No. Yo llego tardecito porque yo voy a la palabra. Yo voy a la prédica. Amén. Las personas que piensan de esta manera no han entendido el mundo espiritual. O sea que si usted es de esos que no se levanta temprano porque dice, no, yo voy es para la prédica. Usted está fuera de lugar. No ha entendido el mundo espiritual. Porque vea que aquí lo que primero que piensa el profeta es, traigan a un músico. Cuando el músico comenzó a tocar, ¿qué sucedió? El poder de Dios descendió sobre Eliseo. ¡Wow! ¿Cuántos pueden ver o entender lo que es la adoración? Por eso es que, por lo general, primero adoramos. Primero alabamos al Señor.
Y es precisamente para preparar la atmósfera, para preparar el ambiente, para que ahora descienda el Espíritu Santo y hable a nuestras vidas. Pero ojo, y ahora me meto con los músicos. Y es por eso que los músicos deben entender la responsabilidad que hay sobre ustedes. Deben cuidarse. Deben vivir en santidad. Deben tener intimidad con Dios. Porque son los responsables de preparar ese ambiente. No es que yo llego, ay, voy tarde, y me monto enseguida y empezamos a alabar. No. Usted tiene que venir ya desde su casa, por ahí mínimo como a las 4 de la mañana. Yo estoy seguro que los de aquí lo hacen. Como a las 4 ya están de rodillas ahí en el piso, adorando a Dios, preparando todo para que cuando lleguen a este lugar, la gloria de Dios descienda. Eso es lo normal. Cuando comenzaron a adorar, la gloria de Dios descendió. Querido hermano, querido amigo, en medio de tu desierto, adora. Adora a Dios. Adorar tiene un significado muy profundo. Nosotros creemos que adorar es solamente ponernos a cantar. Eso va mucho más allá. Adorar es un estilo de vida. En medio de tu problema, métete con Dios. Yo dije que esta prédica era para mí y no me da pena decirlo. En medio de tu adversidad, busca a Dios. Crea un ambiente, una atmósfera de adoración. Dice la palabra que cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo. Vamos al versículo 16. Palabra de Dios para todos, la Biblia católica dice: entonces Eliseo dijo, esto es lo que dice el Señor. Ya vino la revelación. Abran zanja por todo este valle. En esta versión dice, caben pozos por todo este valle. ¿Qué fue lo que vino allí o qué fue lo que descendió sobre Eliseo? Palabra de Dios, que no la entendemos, porque yo ahí esperaba otra cosa, o usted. Pero Dios manda a decir, pónganse a cavar muchos pozos. Hagan una zanja como un cauce. Imagínese esto, hermano, en medio de un desierto donde lo que hay es sol, aridez, piedras, escorpiones, culebras, y ponernos ahora a cavar unos pozos, cansado con tremendo solazo, muertos de sed porque no había ni gota de agua, y ante esta situación busca una palabra de Dios, y Dios les dice, pónganse a cavar pozos. En otras versiones, bueno, ya lo dijimos. Y esto significa, hermanos, que Dios los mandó fue a trabajar, a darle a la tierra, a meter la pala, a meter el pico, a golpear, a abrir huecos en un terreno duro, árido y seco. No entendemos, pero la orden fue esa, que cavaran pozos. Que cavaran pozos por todo ese valle. Seguramente comenzaron a salir las excusas, como siempre en nosotros. Ay, Señor, pero es que yo tengo las manos, yo no puedo cargar el pico porque me salen vejigas. Señor, es que yo no me puedo asolear porque me da insolación. Señor, y empezaron a salir las excusas. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos fuera de la comunión. Quizás alguno dijo, Señor, nosotros vinimos a una guerra, a pelear aquí. ¿Cómo que nos vas a poner ahora a hacer huecos ahí en el suelo? Vamos al versículo 17. Mire lo que dijo Dios. Porque así dice el Señor, no verán viento ni lluvia. Sin embargo, esos pozos que ustedes van a cavar
todo el valle se llenará de agua. Y entonces ustedes, su ganado y sus otros animales tendrán agua para beber. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, abran el espacio, preparen el lugar para la bendición que yo les voy a derramar. ¿Cuántos lo entendieron? Hermano, usted no puede esperar que llegue el milagro para usted entonces preparar el lugar. Primero, usted tiene que preparar el lugar para que llegue el milagro. Cosa que muchos no hacemos. Créame que Dios me habló tremendamente a través de esto. ¿O usted recuerda en aquella viuda cuando el profeta llega? Ella tenía un problema. Le iban a quitar a sus hijos por una deuda que dejó su esposo que falleció. Y cuando el profeta llega, ella le cuenta y le dice, ay, Señor, mira. Y él le dice, bueno, pero ¿qué tienes aquí? No, nada más tengo un poquito de aceite. Bueno, ahí está la solución. Prediqué de esto hace unos domingos atrás. ¿Cuál fue la solución? Comienza a buscar vasijas. Comienza a buscar vasijas. O sea, prepara el escenario. Prepara el lugar. Y esta mujer se solló a buscar ollas, vasijas por todos lados. Cuando ya no pudo conseguir una más, ya entonces vino el milagro. ¿Cuál fue? Dios llenó todas esas ollas y vasijas con aceite. Vino el milagro. Pero muchos pretenden, amén, esperar que llegue el milagro para después preparar el lugar. ¿Dónde vas a echar el aceite si no tienes? Después que Dios te lo mande, no sé, te lo derrame en el piso, ¿será? Es que vas a ir a buscar las ollas. Se te va a desperdiciar. Dios le dijo, hagan huecos. Ustedes no pregunten para qué. Pónganse a cavar. Eso fue la orden de Dios. Pero a nosotros nos gusta cuestionar a Dios, Señor, porque yo creo, yo pienso. Tú no piensas. Tú obedeces. Tú obedeces. Tremendo lo que Dios dice. No va a haber vientos. No crean que es que va a venir una lluvia. Mire, es que cuando Dios se quiere glorificar, pone el escenario lo más difícil posible para que a ninguno le quede la duda de que fue Dios. Porque como somos nosotros a veces, como es Orán, el rey de Israel, empezamos a buscar, esto no parece que fue Dios, porque en verdad yo veía una nube por allá, y bueno, de vez en cuando tiene que llover en el desierto, así sea una vez al año. Bueno, hoy era el día, como para desvirtuar el milagro. No. Cuando Dios se quiere glorificar, lo hace perfecto, lleva todo al extremo, lo pone difícil. Claro está, nosotros somos seres humanos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos atemorizamos. Pero, hermano, deja que Dios haga lo que va a hacer. No te preocupes. Te van a calumniar, te van a señalar, hasta se van a reír de ti. ¿Usted puede imaginar si por ahí, por ese desierto, iban pasando algunos peregrinos mirando y esta gente qué? Están haciendo huecos ahí en el desierto. Tan loco. ¿Cuántos se van a reír de ti? Muchas veces. Pero tú no le prestes atención. Te van a intimidar, te van a amenazar. Te vas a ver en peligro. Dios peleará por ti. No te va a dejar en vergüenza. No va a haber vientos, no van a venir lluvias, sin embargo Dios dice que Dios va a llenar todo el valle de agua. Eso fue lo que Dios dijo. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo va a llegar esa agua ahí? ¿De dónde? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios sobrenatural? Hermano, ni siquiera te van a escuchar un trueno, dijo el Señor. Nada. No van a tener señales ustedes. Simplemente obedezcan y trabajen, hagan el hueco. Versículo 18. Y todo eso es poco a los ojos del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que eso no es nada para Dios.
Lo que nosotros vemos como imposible o difícil, Dios dice, eso no es nada para mí. Porque, sigo leyendo, porque además el Señor entregará a Moab. Mire, están hablando de un problema que tienen ellos en el desierto. Y la bendición es tan completa que Dios después dice, yo les voy a llenar eso de agua. Y después yo les voy a entregar a Moab en sus manos. Porque la bendición es completa. Y todo porque aquí entre estos hay un hombre de Dios. No por Jorán, no por Edom, por Josafat. Porque ahí había un hombre de Dios. Y donde hay un hombre de Dios, vea, Dios se mete hasta lo más recóndito para defenderlo, para cuidarlo, para protegerlo. Porque su palabra no cae por el suelo. Él es fiel. Dios diciéndole que además de solucionarles el problema del agua, les iba a dar la victoria. Amén. Imaginemos la respuesta, la reacción del hombre de Dios, Eliseo. Imaginemos la reacción de Josafat. Imaginemos la reacción de aquel incrédulo. Cada quien en su escenario. Eliseo, normal, porque él conoce a Dios y él sabe que así obra Dios. Tenemos un Dios poderoso, porque sí, nos sorprendemos porque cada día vemos su gloria, pero él sabe que Dios puede hacer esas cosas. Josafat, su reacción, también. Lo primero que él dijo en medio del problema, no, busquemos a Dios, aquí no hay de otra. Él es el único que nos puede salvar. Pero ¿cómo sería la reacción de aquel hombre incrédulo? Todavía ese hombre quizás hasta no ver el primer mililitro de agua llenarse ahí, este hombre diría, no, yo no creo eso. No creo nada de eso. Esos evangélicos están locos. Cavar en el desierto, de eso se trata esta palabra. De preparar el lugar para el milagro. De que nosotros hagamos lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. La palabra sobrenatural está compuesta de dos términos. Sobre y natural. A nosotros nos toca hacer lo natural. No podemos hacer más nada. Dios no nos está pidiendo que hagamos wow, cosas extraordinarias. No, eso no nos toca a nosotros. Hagamos lo natural, lo que Él nos manda a través de su palabra, que Él hace lo sobrenatural. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor, dame un trabajo. Señor, abre puertas laborales. ¿Qué te toca hacer? Lo natural. ¿Qué es lo natural? Ves allá al centro de transcripciones, prepara tu hoja de vida, pónsela a Dios allí, órala y ya, llévala. Que Dios hace lo sobrenatural. Pero ni siquiera hacemos lo natural. Queremos que nos llamen y ¿de dónde nos van a llamar si tú no has metido ninguna solicitud? No sales a tocar puertas, no sales a buscar, no vas y cavas tu propio pozo. ¿Quieres tomar del agua del pozo del otro? ¿Cuántos me están entendiendo? Señor, cambia a mis hijos. Y usted está esperando que el Señor haga todo. Pero el Señor te dice, cava tu pozo. Cava el pozo, que yo lo llenaré. ¿Estás cavando el pozo? ¿Estamos cavando nuestros propios pozos? Señor, bendice mi negocio. Y Él te dice, Señor, listo, te lo voy a bendecir. Compra más vitrinas. Abre más espacio, alquila el local de al lado. No lo hacemos. Entonces, ¿cómo Dios te lo va a bendecir? Señor, es que no hay clientes. El Señor te dice, usted prepare el escenario, usted ensanche el local, usted compre las vitrinas, que yo me encargo de traer los clientes. Eso se llama tener fe. Hermano, hoy Dios te dice, haga lo posible, que yo hago lo imposible. Haga lo natural, que yo hago lo sobrenatural. Haga lo ordinario, que yo hago lo extraordinario. Observe algo. Ahí en ese desierto, para que pudiese darse el milagro, intervinieron varios elementos. Primero, ¿qué fue lo que dijo el profeta Eliseo que hicieran?
vamos a buscar a Dios. Oraron, hubo oración. Cuando ya vino el profeta, ¿qué más? ¿Qué fue lo que dijo? Búsquenme a quién, a un músico, vamos a adorar a Dios. Hubo oración, hubo adoración. Cuando Dios dijo, caven pozos, ellos dijeron, bueno, si Dios lo dijo, vamos a hacerlo. Hubo fe, ¿verdad? Hubo obediencia, esa es la palabra. ¿Y qué más hubo? Hubo acción. Hubo acción. Hermano, tienes que accionar. No importa que en el camino se te venga el mundo encima, pero si tú no accionas, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Porque siempre vas a estar pensando, ay, pero ¿y si me pasa esto? Ay, pero ¿y si después pasa esto? Ay, pero después aquello. No, mi hermano, levántate, acciona. Si eres de Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a darte la victoria. Mire, el versículo 20, al día siguiente, a la hora del sacrificio matutino, en otras palabras, a la hora del devocional. ¿Cuántos hacen devocional? A la hora del devocional, en que el momento en que la gente tiene que buscar a Dios por la mañana, dice el versículo, comenzó a la hora de la ofrenda, toda el área, ¿qué pasó? Se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Hermano, no llovió, pero ese valle se empezó a llenar de agua. Y se llenó todo el valle. ¿Cuántos quieren ver el valle de su vida? O el valle de su familia. O el valle de su economía. Lleno de la gloria de Dios. El Señor te dice, caven pozos. Yo los llenaré. Hermano, pero si ellos no hubiesen abierto los pozos, el agua no hubiera llegado. No hubiese habido milagro. Versículo 21. Los moabitas escucharon que los reyes habían salido para pelear con ellos. Mire, pero por eso reunieron a todos los hombres en edad de cumplir el servicio militar y esperaron en la frontera. Ya los moabitas los sabían que venían contra ellos. Los estaban esperando. 22. Cuando los moabitas se levantaron a la madrugada, salió el sol. Y el reflejo del agua parecía ¿qué? Sangre. Estoy en el 22. En el 22. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Eso fue lo que vieron ellos, el pueblo enemigo. Note usted, querido hermano, que a través del milagro Dios hizo dos cosas. Les dio agua para que saciaran su sed, y Dios usó esa misma agua para confundir a sus enemigos. Ellos dijeron, ¿qué otro líquido más puede haber en este desierto? Mire, ellos mismos sacaron su conclusión, ellos mismos respondieron. Al ver el agua correr, lo primero que imaginaron fue que era sangre. Ellos dijeron, debe ser la sangre de nuestros enemigos. 23. Los moabitas dijeron, miren, sangre. Los reyes debieron haberse atacado entre sí y haberse destruido. Ahora todo lo suyo será nuestro botín de guerra. Los moabitas se acercaron al campamento israelita, pero los israelitas contraatacaron y los moabitas huyeron. Entonces los israelitas persiguieron a los moabitas y acabaron con ellos. Los persiguieron matando a los de Moab. Es decir, se cumplió la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios habla se cumple. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí han recibido una palabra? ¿Cuántos han recibido una promesa? ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? Todo lo que Dios ha dado, ha hablado, ha prometido, se cumplirá. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él dice así, si yo te hablé, yo lo haré. Si yo te hablé, yo lo haré. ¿Cuántos pueden ponerse de pie?
suavecito. Mire, hermanos, se escucha hermoso, ¿verdad? Todo esto. Y quizás decimos, bueno, a la hora de ponerlo en práctica es complicado. Se escucha perfecto, se escucha ideal, todo. Pero el que lo vive, como dice el dicho, es el que lo siente, es el que lo goza. Se vale equivocarse. No somos perfectos. Cometemos errores. Hasta los más grandes en Dios se equivocan. Por eso te traigo buenas noticias. Quizás alguno estaría ahí atormentado diciendo, wow, yo definitivamente no sirvo para eso entonces, porque yo todos los días cometo errores. Yo todos los días me equivoco, yo todos los días peco, yo todos los días. Hasta los más grandes hombres de Dios se equivocan. Mire, esa mujer, la que era la mamá de Jorán, esa bruja, hasta el día de hoy, la sombra de ella se mueve en el mundo espiritual. Una mujer terrible. Y los que han leído la historia saben que el profeta Elías un día desafió a esos 450 profetas que ella tenía. Obviamente, profetas paganos. Los retó. Ellos todos contra él. Y Dios no lo dejó en vergüenza. Dios no lo dejó morir. Él los destruyó a todos. Y cuando a esta mujer le llevan esa noticia, mira que el profeta Elías mató a todos tus 450 profetas. Esa mujer se entró en una ira. Se llenó de odio. Una soberbia. Y mandó un mensaje al profeta Eliseo. Ni siquiera se lo dio a ella personalmente. Hizo un papelito. Mañana te mato. A esta hora mañana estás muerto. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Se llenó de miedo. Se llenó de temor. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Un día antes, este hombre experimentó la gloria de Dios en todo su esplendor. Acabó con 400 profetas del diablo. A todos los mató. Y ahora esta mujer le manda un papelito diciéndole, mañana a esta hora te mato. Por eso dije, hasta los más grandes cometen errores. Este hombre se llenó de miedo. Comenzó a huir. Comenzó a esconderse. Pero nuestro Dios es tan grande, es tan maravilloso, que Dios nos da segundas oportunidades. No solo segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, novenas, décimas, cienavas, 12.000avas. Porque Dios sabe que somos humanos, que cometemos errores. Obviamente Dios desea que cada día vayamos creciendo, perfeccionándonos, cada día vayamos madurando, que los errores de ayer no los cometamos hoy, ni los de hoy no los cometamos mañana. Que vayamos creciendo en el Señor. Y este profeta se empezó a esconder en las cuevas. Cometió errores. Por ejemplo, cuando le llega esa intimidación, ese papel, ni siquiera oró. Un hombre que vivía orando todo el tiempo en ese momento no oró, no buscó lo que dijimos ahorita, la dirección de Dios. Enseguida, ¡brum!, se fue, escapó, huyó. Primer error. Cometió otro segundo error. Usted sabe que los profetas tenían un escudero. Ellos andaban siempre con un aprendiz, con un acompañante.
En medio de su angustia, su desespero, despidió al escudero. Lo despidió, lo mandó para su casa. Le dice: ya no quiero que andes más conmigo, vete, quiero estar solo. Mire, no oró, quiso quedarse solo. ¿Sabe qué representa, suavecitos? ¿Sabe qué representa ese escudero? Hermano, que tú y yo, en medio de la prueba, de la adversidad, no podemos encerrarnos, a deprimirnos, a buscar esa soledad. No, para eso tenemos líderes, para eso tenemos pastores, para eso tenemos mentores. Para eso, en el lugar mío, tengo una esposa. En algunos tendrán un papá, una mamá, un hermano, pero no puedes deshacerte de esa persona que tienes al lado en medio del problema. Al contrario, esa persona te va a ayudar. Tercer error que comete el profeta Elías, el hombre de fuego, el profeta del momento, el más grande. Le dice a Dios: Señor, basta ya, no puedo más con esto, mejor quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. O sea, el hombre se acabó. Pero ¿usted cree que Dios lo dejó solo? ¿Usted cree que Dios lo abandonó? El hombre se acostó a dormir, quizás deseando: ojalá y ya no me levante más, ojalá y muera. Y Dios le dice por medio de un ángel: hey, Elías, levántate, aliméntate y avanza. Aliméntate, que voy a comer aquí, no hay nada. Yo enviaré a los cuervos que te alimenten. Le trajeron pan y carne. Y sin embargo, ¿qué hizo después? Se volvió a dormir. O sea, el hombre estaba deprimido, estaba decaído, no quería nada ya. Aparece Dios nuevamente. Mire cómo es Dios. Cuando somos de Dios, Dios no nos deja. Dios nuevamente aparece y le dice: hey, Elías, te estoy llamando. Levántate y anda. Aliméntate, porque largo camino todavía te resta. Y ahora Dios no le mandó los cuervos, porque Dios quería ahora, dice: no me creíste entonces con los cuervos, te voy a mandar un ángel. Le mandó un ángel que lo alimentó y le dio agua. Y le dijo: levántate, recobra tus fuerzas y avanza, porque mi propósito contigo no ha terminado. Tú no te vas a morir el día que diga la bruja esa. Tú no te vas a morir el día que el incircunciso lo diga. Tú te vas a morir el día que yo quiera. Es más, tú no te vas a morir. Tú no te vas a morir. Y no se murió. Dios da segundas oportunidades. No importa los errores que hayamos cometido. Para mí, si yo hubiese sido Dios en mi mente tan pobre, tan ruin, tan humana, yo no hubiera perdonado a Elías. Hombre, ¿cómo después que matas 450 profetas ahora vas a salir que tienes miedo por un papelito que te mandaron? Ni siquiera te lo dijeron en la cara. Te mandaron una nota y ya te derrumbaste enseguida. No. Pero Dios no es así como yo. Gracias a Él. Dios no es como nosotros. Dios sí es bueno. Dios sí es misericordioso. Dios sí es un Dios fiel. Y Dios lo levantó. Y dice que con esa comida que el ángel le dio, caminó 40 días y 40 noches. Así sería la comida.
que el hombre tuvo fuerza para caminar todo ese tiempo. ¿Quién sí se murió? La bruja. La bruja se murió. El que te amenazó es el que se va a morir. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te amo, Dios. Alguien que adore a Dios. Yo no sé si entendiste el propósito de la adoración en el mensaje, pero la adoración juega un papel tan importante como la misma prédica de la palabra. Así que esos hermanitos que llegaban tarde porque les interesaba nada más escuchar la palabra, bueno, de ahora en adelante tienen que llegar temprano, porque en la adoración hay poder fluyendo. Hay poder fluyendo. Hay poder fluyendo. Y Dios está en este lugar. Dios está aquí. Oh Señor, mi alma te alaba. Gracias te doy, Señor. No hay tiempo para ser llamado, pero tú allí en tu lugar, dile al Señor: Padre, perdóname. Perdóname por mis actitudes. Perdóname por mis errores. Porque muchas veces hago lo contrario, lo que un verdadero hombre de Dios debe hacer. En este momento te pido, Señor, ayúdame. Vamos, alguien que le diga al Señor: ayúdame. Más fuerte, ayúdame. Más fuerte, díselo: ayúdame, Señor. Quiero actuar como un verdadero hombre de Dios. Quiero actuar como un verdadero hombre de Dios. Que mi confianza siempre esté puesta en ti, Señor. Dame fe para creer en ti, en tu palabra. Activa la fe, hermano, de tu vida. Hay milagros esperando por ti. Hay cosas grandes esperando por ti. Pero falta activar esa fe. Falta accionar. Solo activa tu fe. Deja que Dios obre. Deja que Dios haga. Vamos a cavar nuestros pozos. Vamos a cavar nuestros pozos. Que Dios los llenará. Dios hará un milagro. ¿Cuántos lo creen?